Atlassian, que sería Bitbucket. Lo que les voy a pedir en este punto es que ustedes se creen una cuenta Bitbucket en la nube. Es gratuito y no expira, ¿sí? Entonces, esa es la tarea 1 que tienen. No se califica, pero es un requisito para que puedan hacer las cosas, ¿no? Entonces, Bitbucket es un repositorio de control de versiones web. Soporta Git y soporta Mercurial. Es similar a GitHub. Algunas características: puedes hacer diff hay view de diffs y revisiones de los check-ins que hace la gente, ¿sí? Puedes generar también, bueno, todo eso y administrar los branches y demás desde Bitbucket, ¿sí? Creación de repositorios y todo eso. ¿Cómo integrarlo? Básicamente tendrías que venir a este icono de abajo. Esta es una cuenta que tengo, un proyecto de Ionic, ¿sí? Eso lo he integrado, no importa qué repositorio sea. Pues le das clic aquí y te aparece un pop-up donde están integrations. De nuevo he seguido simplemente la documentación de Jira para la integración y decía que haga eso, hecho. Y una vez que haces eso, pues básicamente tendrías que buscar lo que es el plugin de Jira. En Integrations te ofrece integración con muchas cosas. Realmente son muchas. Al buscar Jira no encontraba. Pensé que estará ahí nada más. He tenido que escribir Jira, he encontrado el plugin en su búsqueda. Y pues te dice aquí, ¿no? Tendrías que conectar y elegir simplemente. Entonces tú le das en el botón de adicionar y tendrías que escribir debajo de este connect, hay un lugar donde tendrías que escribir el URL de la instancia de Jira, ¿sí? Entonces le das add y pues tendrías que generar una llave de tipo OAuth en Bitbucket según el manual. ¿Cómo haces eso? De nuevo vienes al avatar aquí y dices Bitbucket Settings. En Bitbucket Settings, en la pantalla del centro, te muestra varios settings, ¿no? Notificaciones, y abajo te ofrece OAuth. Ahí tendrías que generar la llave, o sea, está en la parte de OAuth Consumers y decir voy a añadir un OAuth Consumer. Eso te va a permitir poder generar una llave. Después de generar la llave, ¿sí? Tendrías que copiar los valores que te genera la herramienta. Te va a generar dos llaves en realidad y eso lo tendrías que copiar a Jira, ¿sí? Copiar los valores generados que serán necesarios en Jira Integrations. O sea, hasta aquí Bitbucket habrías generado simplemente un mecanismo de autentificación para que cualquiera que tenga esa llave pueda conectarse con tu repositorio de Bitbucket. Aquí está la parte que les mencionaba. Podrías dar un nombrecito a la llave que estás generando, ¿no? Yo le he puesto Jira DBSS. ¿Por qué DBSS? Porque así decía el manual, ¿no? De Atlassian, y esto es un acrónimo que maneja, digamos, para los repositorios para la integración con el repositorio de Bitbucket, ¿no? Entonces, un mecanismo. Le das cualquier descripción. Yo le he puesto Jira Sistema de Seguridad Industrial y aquí tendrías que escribir la instancia en la que está corriendo Jira. Aquí está con HTTPS, ¿no? Esto de aquí abajo, para poder integrarlo, lo que yo he hecho ha sido correr Docker PS, Docker espacio PS, como está dockerizado mi instalación de Jira. Y después de escribir Docker Inspect, después de Docker Inspect tienes que copiar el nombre de la instancia. Tal vez lo puedo hacer brevemente. Algo así. Primero es buena idea saber a qué instancia voy a inspeccionar. Entonces hago un Docker PS, por ejemplo, ¿sí? Aquí está Confluence. Imaginemos que quiero saber en qué IP está Confluence o más datos de Confluence. Entonces hago Docker Inspect, pego el ID del contenedor y abajo te dice la IP en la que está corriendo, ¿no?
básicamente. Hay maneras de configurar las redes de Docker y demás, pero no quiero entrar en ese detalle. En el módulo correspondiente verán más. De esa manera he obtenido el IP real. Voy a volver al modo de presentación. El IP de la instancia. Y lo he copiado aquí. Y bueno, digamos, he seguido estas configuraciones de acuerdo al manual de nuevo. Me decía, no estaba seleccionado así de manera por defecto, solamente he seguido lo que decía el manual y he asignado los permisos de acuerdo a la documentación de Jira, la última, y lo he guardado. Entonces eso me ha generado las llaves. En la parte de para la integración tendrías que irte a este iconito, ¿sí?, de configuración, y dices Applications. Tendrías que ir, esto está en Jira, ¿no? Tendrías que ir a la parte de DBCS, por eso el nombrecito que le había puesto al otro lado, Accounts. Y en esa sección básicamente te dice, ¿no?, quieres conectar Jira con Bitbucket, pues hay un botón que dice que puedes hacer esa conexión, y añado una nueva conexión para eso y escribo los datos, ¿no? Selecciono que lo que yo quiero conectar en esta selección múltiple es Bitbucket, y proveo mi usuario y mi contraseña, ¿no? El usuario que he generado, y esto ha sido generado desde Bitbucket, ¿no? El OAuth key, la clave secreta, ¿sí? Entonces es un mecanismo bastante seguro al tener dos llaves, ¿no? Y nada más. Básicamente te dice que confirmes el acceso y te aparece emerge una ventana y te dice que si quieres confirmar el acceso, y le digo que sí, que quiero darle los permisos a Jira, y nada más, digamos, te pide que aquí son algunos repositorios que tengo, ¿no?, en mi cuenta. O sea, automáticamente ya lo puede navegar solito, como ya tiene toda la autentificación, puede navegarlo y tú puedes decir cuál de los repositorios quieres. De repente podrías tú decidir no seleccionar todos, sino un hito, ¿sí?, y añadir varios de estos, ¿no?, varios de estos enlaces, o decidir todos, ¿no? Depende de ti. Bueno, eso he hecho, y con eso queda conectado. Te aparece, en otras palabras, la opción de crear branch desde una misma tarea. Ni bien estás en un issue, a la derecha te dice Create Branches, y tú puedes elegir de qué repositorio y de qué rama, si va a ser de master o si va a ser de alguna otra rama, ¿sí? Y cada que haces eso, Create Branch desde Jira, pues automáticamente se crean los branches al otro lado. Lo lindo es que está sincronizado de tal manera que, aunque tú manualmente con un comando de git en consola crees un branch, entonces ya se va a reflejar, digamos, también a este otro lado, ¿sí? O sea, la sincronía es de ambos lados. Entonces eso es algo bastante útil, y te dice incluso cuántos, si hay pull request o no hay pull request, cuántos commits hay o no ha habido ningún commit. Esa información aparece en Jira, ¿no? Entonces fácilmente ustedes lo pueden conectar, no necesitan otra instancia de Bitbucket. ¿Para qué? Si tenemos gratuito, ¿sí? Bueno, los workflows. Si tú vas a la parte de configuración y esta vez tomas la parte de issues, ¿sí?, esto en Jira de nuevo. Para crear un workflow tú podrías hacer clic en adicionar workflows, ¿no? En realidad tendrías que navegar hasta la parte donde dice workflows, aquí a la izquierda, en la imagen de la derecha, en la parte de la izquierda, en sidebar, workflows, y ahí están las opciones de add workflow o importar workflows. También puedes exportar tus workflows, exportarlos, importarlos, crearlos. Y cuando creas un workflow, pues por ejemplo, yo me he creado un workflow que se llama DevOps Pipeline. ¿Por qué? Porque asume que eso va a seguir, digamos, un flujo de DevOps, del ciclo completo de DevOps, desde que la tarea se genera hasta que la tarea se publique y llega hasta producción inclusive, ¿sí? Y le he dicho, esta es una tubería del ciclo de vida siguiendo las prácticas de DevOps. Bueno, en el nuevo workflow, algunas cosas que puedes hacer es
Por ejemplo, tú podrías entrar en modo de diagrama o el modo texto. En el modo de diagrama puedes ver estas figuras donde tú puedes ir añadiendo estados y transiciones con los botones de más. Y por ejemplo he creado branch created, ¿sí? Y una transición que lleva de open a branch created. Y para crear un nuevo estado, por ejemplo, aquí arriba te dice, tú le pones el nombre branch created, podrías poner una descripción y una categoría, si está en to do, in progress o terminado. Yo, por ejemplo, he dicho eso, lo voy a asociar a que ya ha empezado el progreso de la tarea, ¿sí? Y aquí abajo se puede ver cómo lo he añadido. Luego se tendría que añadir una transición arriba y a la derecha. El formulario es este y te dice de qué estado a qué estado quieres navegar. Básicamente eso sucede cuando tú haces un drag de cualquiera de estos conectores, ¿no? Como es en cualquier software de diseño, de nuevo. Marcas de dónde a dónde nada más. Y pues te aparece esto y nada más. Y ya está conectado, ¿no? Podrías dar un nombrecito a esa transición de estados. Quiero hacer hincapié en algo, ¿no? Cada tipo de tarea podría tener un workflow diferente y debería tener un workflow diferente. Los bugs podrían comportarse diferente de las tareas regulares, por ejemplo, ¿sí? Deberían ustedes poder identificar, de acuerdo al lugar donde trabajan, qué workflows son necesarios para los tipos de tarea que ustedes requieren y asociarlos en función a eso. Y yo lo que les estoy mostrando a continuación va a ser un workflow regular y común, no el básico, y un workflow más desarrollado, ¿no? Que sigue lo que es la línea de DevOps. También pueden añadir triggers, ¿sí? Cuando tú puedes editar, seleccionar alguno de estos y ahí están los triggers. Y pues al picar eso tú podrías crear más edición en las transiciones. Por ejemplo, aquí dice que no tiene ningún trigger y al presionar eso pues tú puedes seleccionar adicionar un nuevo trigger aquí abajo, ¿no? Es decir, add trigger abajo y a la izquierda. Y cuando haces eso, en la figura de la derecha te muestra, ¿no? Diferentes opciones. Te dice, ¿quieres que el trigger suceda? Como en base de datos, ¿no? Cuando algo sucede, se va a desencadenar algo. Cuando haya un pull request creado, cuando un pull request sea declinado, ¿sí? Los pull requests tú haces trabajo, haces varios commits en Git y para la etapa de code review haces un pull request, dices quiero subir los cambios que hay en esta rama e integrarlos de repente a master o a develop o alguna otra que se haya definido en tu trabajo. Entonces en ese punto tú podrías, digamos, hacer que la transición sea automática, ¿sí? Podrías, por ejemplo, decir qué pasa si alguien a tu pull request le marca como que necesita tareas o que el mismo usuario declina su propia tarea. ¿Qué sucede, digamos? Si de completado pasa de repente a to do o a in progress de nuevo o a qué estado. Tú podrías, digamos, identificar todas las cosas. Cuando se realizan commits, yo he seleccionado cuando un branch es creado. Cuando un branch es creado, le he dado siguiente y ya nada más, ¿no? Poquito, digamos, antes de mostrarles el workflow completo, quiero mostrarles un workflow regular que lo habíamos estado compartiendo con el otro docente del otro turno. Y él me dice que este es un workflow que lo utilizan, por ejemplo, aquí, ¿no? En esta empresa que está auspiciando. Y bueno, aquí es fácil, ¿no? Una tarea es creado, directamente puede pasar a resuelta. De resuelta la puedes cerrar, o si quieres una tarea abierta, directamente se puede cerrar, ¿no? Imagínate que es una tarea duplicada o es una tarea que no es un bug, ni es nada, ¿no? Y estás seguro de que no se va a realizar o no requiere nada, entonces lo puedes cerrar directamente. O de abierto puede pasar en progreso. De en progreso tú directamente podrías cerrarlo si no necesita testeo. A veces ese tipo de tareas se da con las tareas de bases de datos, por ejemplo.
Realizas un script, lo verificas y a veces QA lo revisa, a veces no. O a veces hay los administradores de las bases de datos, la gente de DevOps que se encarga de revisar y aprobar tu script y ejecutarlo. Suceden muchas cosas, ¿no? Entonces tú podrías directamente, o tal vez simplemente has hecho una refactorización. Si has hecho una refactorización, ¿cómo el QA va a poder identificar algún cambio si en funcionalidad nada ha cambiado? Solo la estructura y la forma. No se puede, ¿verdad? Entonces directamente, una vez que has completado algo, que estás seguro de que todo funciona como antes, que pasan todos los tests, tú solito puedes hacer eso, pues lo cierras, ¿no? Por ejemplo. De en progreso también podría ir a resuelta, de resuelta a cerrado, o podría ir de resuelta, alguien te lo reabre, y de reabierta tú empiezas el progreso, y así, ¿no? Más o menos algunas rutas. Esto es algo ya regular, ¿no? Ya no es simplemente el clásico open, in progress y closed. Ya no es así. Por defecto, eso es lo que Jira te ofrece: open, in progress, closed. Pero este es un workflow mucho más adecuado, que generalmente, seguro que la mayoría de ustedes utilizan esto. Solo por curiosidad, ¿quiénes utilizan este tipo de workflow más o menos similar a este? Si podrían levantar la mano para que me dé cuenta. Ya. ¿Quiénes utilizan el workflow sencillo? Un poco más sencillo que este. ¿Quiénes utilizan más complejo? Bueno, el resto no utiliza. Bueno, este es un workflow más complejo que yo había preparado. Y más o menos la historia es así, les voy a contar. También es como un cuentito, ¿sí? Aplica para las tareas de desarrollo. En una empresa donde había trabajado, dockerizaron todo, absolutamente, y crearon incluso servidores en la nube para nosotros poder, digamos, deployar todo a esas máquinas Docker. Teníamos toda una infraestructura. Y lo que pasa es lo siguiente, digamos, teníamos una herramienta, un CLI, que nos permitía mover nuestras tareitas hasta el final, ¿no? Y todos podíamos hacer casi todo. No siempre necesitábamos un QA que lo testee, sino nosotros también deberíamos poder testear incluso. A veces pasa esas cosas, ¿no? Habían tareas que estaban en estado open. Cuando empezaba a desarrollarlo, lo pasaba en progreso. Una vez que estaba en progreso, lo que sucedía era, lo marcaba como completado. En ese punto, si el sprint ha iniciado ayer, ¿sí? Si el sprint ha iniciado ayer y el manejador del proyecto, el administrador del proyecto, ¿sí? El project manager, detecta que no he movido ni una sola tarea en progreso, que todo sigue en to-do, ¿qué significa? Una mala señal. O sea, ¿por qué no estoy comenzando? ¿Sí? Algo está sucediendo, no es lo apropiado. O sea, es un punto donde ellos ya pueden hacer un control. Si ya voy moviendo mis tareas en progreso, pero de repente tengo 5 tareas en progreso, y a veces te dicen y te limitan, o es la clásica mezcla con Kanban. En Kanban existe un tope de tareas por estado. En Jira también se lo puede configurar aquí. Se puede hacer esas configuraciones en el workflow. Y pues a veces te dice el mismo equipo, no es bueno que tengas más de 2 o más de 3 en progreso, ¿sí? No más de 2, por ejemplo, podría ser la regla del equipo. Entonces, si yo tengo 4 o 5 tareas abiertas, me pueden preguntar, oye, ¿qué está pasando? Y tal vez yo les diga, es que tengo un blocker. ¿Y por qué no has dicho en la reunión? ¿No? Entonces, tal vez diré, yo he dicho, pero pasa que hasta ahorita no hay respuesta. Entonces, estoy tratando de comenzar la otra, y en todas tengo un problema. ¿Sí? Entonces, sirve también para detectar, incluso cuando está en progreso, posibles impedimentos. Si todas mis tareas están completadas, ¿qué quiere decir? Que el trabajo por mi parte ha sido realizado, ¿verdad? Pero el hecho de que esté completado no quiere decir que está bien. No siempre quiere decir que está bien. Por regla, generalmente, en las empresas que son más serias, todas
todo lo que se hace, número uno, tiene que estar siempre acompañado de sus test correspondientes unitarios, de integración y de servicio. Principalmente los unitarios, ¿no? Deberían sí o sí estar. Y bueno, tendría que haber una fase de code review. Por ejemplo, recuerdo que teníamos una buena práctica que sí o sí era necesario code review. Y no solamente de una persona, sino tenía que haber 2 personas que aprueben del equipo para que yo pueda, para que yo pueda hacer merge, ¿sí?, de lo que yo he generado. Esa es una buena práctica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo he completado todas mis tareas, he completado 5 tareas, están en estado completed, por así decirlo, y las otras están en otros estados, y el project manager se da cuenta de ese cuello de botella, porque es un cuello de botella. Imagínate tener 5 completadas y se están estancadas ahí ya 2, 3 días. ¿Qué sucede? Porque no lo están revisando. Se supone que todo el equipo debería revisar. Entonces dirá, pues no, bueno, seguramente diré, yo he pedido que revisen, les hago recuerdo, pero no lo hacen. Entonces dirán, no, tienen que revisar, y se tomará alguna medida también. De nuevo, es otro punto de control, donde se pueden evitar cuellos de botella y detectar, ¿no? O sea, si realmente todo está bien, ¿qué va a pasar? Va a pasar a un estado listo para QA. ¿Por qué? Porque todo ya va a estar integrado a una rama, y esa rama se lo puede desplegar a algún servidor. Pero si no está listo, ¿qué va a pasar? Tendría que regresar de repente a en progreso o a abierta. ¿Sí? Bueno, si está lista para QA, significa que yo como developer o alguien más debería desplegar ese cambio en un servidor apropiado para que QA empiece a hacer el testeo. Entonces, todo lo que pasa a ready para QA, imagínense, digamos, que el equipo de devs ya ha votado, no sé, digamos, 20 tareas que están ready for QA, pero QA no ha empezado ninguna. Entonces, ¿qué dirá el administrador del proyecto o el Scrum Master en una reunión, en stand-up? Dirá, ¿por qué no están comenzando a testearlo? O el lead de los developers dirá, cuidado que ya nos estamos acercando al límite y no va a haber tiempo para solucionar, digamos, si es que hay algún problema. ¿Sí? Entonces, de nuevo, es otro punto de cuello de botella donde uno puede detectar si hay algún problema. Una vez que está ready for QA, generalmente todas las tareas que están ready for QA, automáticamente se puede configurar el workflow para que se asignen a una determinada persona. Generalmente es al líder de QA. Y ese líder de QA generalmente puede asignar a alguien específico del equipo de QA que va a trabajarlo. A veces también es permitido, esas son algunas restricciones que tú también lo puedes configurar en Workflow. Ya no he querido entrar en más detalle, pero les comento que incluso un developer podría asignar a un QA o podría autoasignarse si es que está permitido. A veces es posible que el mismo que ha hecho el desarrollo lo haga. Sé que eso no seguramente muchos dirán, ¿qué pasa, digamos, ¿no? O sea, hablábamos de que algo se puede testear, idealmente lo que se testea no debería ser hecho por la misma persona, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan eso? Sí, pero en estos flujos de DevOps, para que todo salga más rápido, ¿sí?, a veces no hay QA suficiente. Entonces, en esos puntos donde no hay recursos de QA, un desarrollador podría correr ciertas pruebas, por ejemplo, ¿sí?, en el ambiente de QA, o podría hacer algunas verificaciones, incluso, o sea, cumplir y cubrir otros roles más, o sea, asumir más responsabilidades. Y eso es algo que todos deberíamos poder estar abiertos, ¿no? Si te dicen tienes que hacer QA, tienes que hacerlo. No hay objeciones de yo soy frontend o yo soy backend, yo no hago QA. Tienes que poder hacer todo. Quisiera que eso les quede claro, es una tendencia. No se sorprendan. Solo a manera de curiosidad, nuevamente, quisiera saber quiénes, las personas que hacen desarrollo, a ver, levanten la mano, ya sea backend, frontend, de esas personas a quienes les piden que hagan QA más a la vez de las mismas tareas. A veces. ¿Y lo haces con gusto o...?
Sí. Sí. Eso sí. Sí. Pero alguna vez que trabajaba en equipos de QA, sobre todo cuando eran épocas de revisión, requeríamos que los desarrolladores trabajen, entonces nos echaban una mano. Y era más fácil para los devs que nos echen una mano registrando los features que ellos habían desarrollado, en lugar de revisen otros features que no tenían idea, ¿no? Sí, eso es algo interesante. Me hiciste recuerdo a algunas épocas donde generalmente, digamos, son las sesiones de casa de bugs, ¿no? Hay sesiones de casa de bugs donde todo el equipo, internamente puede haber la casa de bugs, ¿no? O sea, para evitar la cantidad de issues reabiertos, los equipos de developers, ya sea backend, frontend, pueden decidir hacer una casa de bugs, incluso a nivel de integración, ambas cosas, frontend y backend junto. Cuando está terminado, dicen ya, bueno, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a hacer una cacería de bugs y lo vamos a identificar. Entonces, como backend, por ejemplo, yo sé qué cosas más o menos pueden fallar desde el frontend, o el de frontend puede tratar de ver también qué cosas pueden fallar desde backend. Entonces, se trata de buscar eso, de que las tareas ya salgan más filtradas y con mayor calidad hacia QA, y el número de tareas reabiertas sea menor. Y eso es una práctica común cuando el índice de tareas reabiertas es alto. Y también recuerdo que pues habían tiempos donde en proyectos anteriores donde también habían cacería de bugs, pero de todo el equipo, y el que más bugs encontraba tenía premio, ¿no? O sea, digamos, podría ser $100, $50, algo así, ¿no? Y bastante interesante. Y además, digamos, después de esa sesión, a veces había pizza gratis o alguna cosa, ¿no? Bueno, como trabajaba en equipos remotos, nunca he tocado eso. Pero es interesante, ¿no? Es algo a lo que todos tienen que estar abiertos. Es una tendencia actual. No podría decir es malo, es bueno, sino que es algo real y es algo necesario. Es algo que se tiene que afrontar, ¿no? Por la cantidad de recursos. ¿Qué más? Cuando están en QA in progress, esto puede pasar a QA done. De nuevo, ¿no? Aquí se puede identificar cuellos de botella. ¿Por qué todas las tareas están en ready por QA y no se está haciendo nada? ¿Por qué tantas tareas están en progreso y ninguna se ha terminado, digamos? ¿Sí? Si todas están en QA done, se supone que una vez que pasan a QA done, podrían volver a reasignarse en ese punto al developer, por ejemplo, de la funcionalidad en el ciclo de DevOps. Y el developer podría, o otra persona podría pasar a otro estado de el product owner va a hacer una aceptación de la tarea, o sea, él va a decidir después de que han pasado todas las pruebas si realmente todo, o sea, él ya está seguro que no hay bugs y demás, si realmente la funcionalidad que se ha realizado es lo que se esperaba, es lo que él necesita. ¿Se dan cuenta? Esto es un punto crítico. Porque si él dice no, además tenía que cubrir estas cosas, se revisa, es cuestionable, ¿no? Si no hay una definition of done, es grave, ¿no? Y si hay una definition of done, se dice, mira, esto decía esto, y se ha cumplido. Entonces, si quieres más cosas, podemos pasarlo al siguiente sprint. Si sin eso que dices no sirve realmente o no es apropiado, vuelve de nuevo atrás y ya se decidirá qué hacer, ¿no? De repente extender algún tiempo, ver a alguien más que te ayude con las tareas, completar eso. También es otro punto de cuello de botella, ¿no? Imagínense que todo el equipo ha hecho, todos los devs, todos los backend, frontend han hecho su trabajo, los QAs han hecho su trabajo y el product owner no hace su trabajo. Todas las tareas o muchas tareas están en PO acceptance, ready for PO acceptance. Entonces, ¿qué pasa? Habrá que preguntarle al product owner y decirle, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? O sea, no vas a causar retraso. O sea, una vez que está en este estado, ready for PO acceptance, además se hace una copia a otro servidor diferente al de test. A un servidor que tiene datos parecidos y funcionales a la realidad. Y el product owner puede experimentar con esos.
Una vez que el Product Owner hace su verificación, ya saben, puede regresar atrás, ¿no? A estados de más atrás, a abierto, por ejemplo, o en progreso, ¿sí? O si hay un bug, no sé, digamos, puede tener alguna medida. Y si da su visto bueno, pasa, digamos, al estado de listo para regresión. Imagínense que solamente se han ejecutado los tests, pero no los tests de regresión. Entonces se ejecutan los tests de regresión en otro ambiente especial, tarda más, ¿sí? Entonces se ejecutan todos los tests de regresión. Realmente todo está limpio, la casa está limpia, ¿sí? La nueva funcionalidad, lo nuevo que se está entregando está limpio. Y pasa una etapa incluso de smoke test, ¿no? Se nombra otro asignatario donde las cosas más comunes lo revisan brevemente y dicen, sí, realmente sí, esto no está causando conflicto, ¿sí? Y finalmente, una vez que pasa smoke test, está ready para deploy, ¿no? Una vez que pasa este punto, se puede, por ejemplo, agarrar esa compilación y moverlo de ahí a preproducción, o moverlo ahí que se haga merge con algún otro branch específico que sea exactamente lo que se va a deployar a producción mismo. Entonces quiere decir que como hormiguita tú vas trabajando, ¿no? Pasito a pasito, una tarea a la vez, hasta que llegues al último ciclo, ¿sí? Y podrían haber incluso cuellos de botella, ¿no? Donde más cuellos de botella hay es ready for PO. ¿Por qué? Porque una sola cosa a la vez, digamos, el PO va a verificar. Si otro developer ha terminado también, tiene que esperar a que yo salga de esa fila. Es como una cola, ¿sí? Si hay dos servidores, mejor, en paralelo, ¿no? Pero a veces no hay los recursos. Los sistemas que son grandes requieren muchos recursos y es realmente bien costoso, ¿sí? Replicar preproducción en un ambiente para un desarrollador no, en sistemas grandes no es real. En la mayoría de los casos no se puede. Son ambientes recortados, suficientes. Es mucho recurso, mucho dinero. Y bueno, tendrías que ir moviendo la piecita paso por paso hasta que llega listo para que sea deployado. En ese punto, todo lo que ha llegado ahí se hace release, ¿no? Y el último build de ese punto es el que se publica directamente. Eso es una experiencia que les cuento que lo he vivido no hace mucho, bastante interesante. Como, digamos, nosotros para mover cada cosa teníamos un CLI y lo registramos hasta el final, y vamos viendo pieza por pieza. Además, otra cosa interesante, solo por mencionar, y ahora que estamos tocando el tema de Jira, es una vez que nosotros completábamos nuestro trabajo, para mover nuestras piecitas a Ready for QI, teníamos un comando CLI que con algunas librerías de Apache inspeccionaba el código y veía las funcionalidades afectadas. O sea que QA sabía qué funcionalidades han sido tocadas por el cambio y el developer le decía, ¿no? Ya, si estos servicios han sido tocados de un API REST, imaginemos, entonces tú tendrías que probar tal y tal funcionalidad. Realmente eso facilita mucho el trabajo a QA. Y yo quisiera también, por curiosidad nuevamente, saber las personas que hacen QA, preguntarles si en las tareas que les pasan completadas, si tienen esa característica automática, que exactamente se sabe a qué funcionalidades afecta. A ver, levanten la mano. Pocos, ¿no? Es como un rayos X que se hace a los commits y te va viendo qué funcionalidades ha afectado, qué servicios. Y obviamente todo esto requiere bastante trabajo, bastante esfuerzo, pero el beneficio es grande. ¿Qué beneficios has podido ver de eso? Nosotros antes de empezar el sprint hacemos un mind map meeting. Es una reunión donde el QA ya sabe de qué trata la user story, presenta los posibles escenarios
testarse y el desarrollador a la vez de desarrollar este desarrollador donde dice qué cosas va a mover y antes de entregar a QA hay una demo donde el desarrollador le dice qué cosas ha modificado o qué ha hecho. Como yo ya tengo mis casos de prueba escritos, solo los modifico o de eso realmente garantiza que el scope de todas las cosas que han sido afectadas sea conocido con anticipación, ¿verdad? En ese caso no estoy seguro, pero entiendo que el DEP te dice, o sea, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que él ha visto. Pero lo que yo hacía referencia es que con esos plugins, principalmente de Apache, no sé si se está refiriendo a esta pregunta, pero por ejemplo, cuando resuelven una historia o cuando resuelven un task o un par, con herramientas que son, ¿cómo se puede decir?, sus hermanas en Jira, algo que hacen es que se utilizan Stash, por ejemplo, y ellos modifican el archivo A, B, C, D, cualquier cosa, y por la manera en la que hacen, digamos, los pull requests y demás, entonces automáticamente se juntan en los tickets de Jira para saber todos los archivos que se han modificado. Y si el código está algunas veces documentado, el cual de alguna manera podría saber a qué otras posibles secciones se ha afectado. O sea, le voy a inventar ahorita, digamos, que para resolver el bug de login, no solamente es modificar el login HTML, sino por alguna razón has modificado una manager, digamos un administrator manager o cualquier cosa así. Entonces, que tú sabes que tendrías que revisar también esa sección o de ese manager, digamos así, para ver que no se haya roto nada adicional. Pero eso con herramientas muy similares, no similares, hermanas, que se pueden integrar, digamos. Sí, como Stash, por ejemplo, ¿no ves? Sí. Creo que hay otras igual adicionales que te permiten linkear. Hacer una introspección. Sí, Sí, a eso me refiero. Hay una herramienta que es Fisheye, que se usa para ver el código que se ha implementado en cada ticket, que creo que has mencionado antes, ¿no? Sí. Eso se usaba anteriormente en el proyecto que estaba y se puede ver qué cambios se ha hecho el DB en todo un ticket, todo un issue. Entonces, podrías ver cuáles eran los Sí, a eso me refiero. En este caso, en un proyecto que había estado antes, y hicieron a mano con ayuda de esos plugins, una herramienta propia, que hacía eso, ¿no? Introspección, digamos, de funcionalidades afectadas del API REST. Y te decía, tales endpoints han sido afectados. Automáticamente, también. No líneas de código, sino en este caso te decía los APIs mismos que han afectado. Tal vez sutilmente diferente. Son cosas, ¿no?, que uno tiene que pensar, tomar en cuenta. Hemos visto ya, digamos, 3 comentarios de cómo van haciendo en las diferentes empresas o diferentes experiencias. Creo que son cosas que todos tenemos que tomar en cuenta, experiencias que realmente, digamos, se aplican. ¿Sí? Entonces, este es un ciclo más largo que el normal, pero realmente, digamos, tiene muchos beneficios. No sé, digamos, si bueno, aquí cuántos estados hay, 1, 2, 4, otros 8, como 14, casi 15 estados. Solamente no es copia fiel, ¿no? Es a lo que yo recordaba más o menos, no he exportado y copiado esas cosas, a lo que recuerdo. ¿Alguien maneja más estados que esto en su workflow? Pocos, ¿no? Poquitos, casi nadie. Pero son tendencias, de nuevo, a tomar en cuenta, ¿no? O sea, estas son las partes importantes de Jira. Los workflows tendrías que realmente identificar, definir tus procesos, revisar los procesos que haces hasta que hagas el deployment y ajustar de acuerdo al tipo de tarea que tengas el workflow que necesitas. No es que este workflow va a aplicar a todo, eso no es cierto, eso es algo totalmente falso, ¿no? Puede ser que para otra una mitad aplique y la otra mitad esté otro. ¿Sí? Esa es en realidad la tarea. No es solo decir, ya, usamos Jira, creamos tareas
y listo. Sino es configurar de manera apropiada a las necesidades de la empresa. No quiere decir que este workflow que te estoy mostrando que tú sí o sí lo tienes que hacer. No. Esto era una necesidad de la empresa donde yo estaba. ¿Y por qué? Porque seguíamos los principios de DevOps, ¿no? Y con un pipeline de DevOps hasta llegar hasta el final. ¿Sí? Un ejemplo nada más. Bueno, y aquí a la derecha está en modo texto, ¿no? El famoso modo texto donde te va describiendo cada estado, sus transiciones, las acciones y demás, ¿no? También puedes verlo en Jira. Y crear un branch, ya les había adelantado, una vez que ya está linkeado a Bitbucket, por ejemplo, le dices create branch y aquí te dice, ¿no? De mi repositorio, de qué rama. Incluso hay más características a veces, ¿no? Qué tipo de feature es, se puede ir configurando más cosas, ¿no? Tal vez si es un feature o si es un bug, también podría discriminarse, ¿no? ¿Sí? Eso también es algo muy común. Y bueno, generas tu branch, le dices create branch y ya está. No es como si hubieras hecho un comando en G y totalmente equivalente, ¿no? Solo que todo desde Jira. Bueno, aquí un poquito les voy a explicar. Nos vamos a meter a Confluence. Ya casi vamos terminando. En Confluence, ya les había adelantado que nosotros generamos espacios de trabajo. Un espacio de trabajo es, de repente, digamos, para todo lo que es la sección de IT, para todo finanzas, podría ser, ¿no? Los espacios son una forma en Confluence que organiza el contenido en categorías significativas, ¿sí? Se puede administrar, por ejemplo, personal, equipos o una sección global. Hay secciones globales. Esta imagen lo he tomado de la documentación de Confluence, una sección, un dashboard global, o hay también restricciones por espacios. O sea, una parte de Confluence podría verlo cualquiera. Otra parte de Confluence, un espacio, podría tener restricciones a ciertas personas, y otro espacio de Confluence podría tener restricciones para otras personas nada más. Lo vas de esa manera como que ocultando la información para que solamente vean lo que es de interés y relevante a las personas, ¿no? No, en empresas que manejan alta tecnología, pues fácilmente, si todo estaría disponible para todos, fácil sería que toda esa documentación, toda esa información que significa mucho dinero, lo copies y lo plagies como si fuera tuyo, ¿no? O lo vendas a otro lugar. No estaría bien. Entonces, por eso se administran espacios. Es el primer nivel, digamos, donde tú puedes discriminar un espacio. Y cada espacio ahí sí ya puede tener paginitas, y cada página puede tener sus páginas hijitas. En esencia es eso. Bueno, para crear un espacio te vienes una vez que está instalado Confluence, espacios, crear espacio, y bueno, eso te va a crear un espacio, ¿no? Nada más, luego vas a poder visualizarlo. Yo lo he elegido con datos por defecto, un espacio con información por defecto, no blanco. Podrías decidir que sea o no blanco, ir editándolo, digamos, ¿no? Como es un wiki nada más, pues entras en modo edición, ahí el lapicito de editar clásico, y puedes ir editando. Básicamente también puedes acceder desde este botón crear, para crear este es para crear más las páginas, y aquí lo que estamos viendo son el layout y las secciones cuando has entrado en modo edición. Cuando entres en modo edición, como cualquier wiki, te ofrece que puedas configurar las letras, listado de tareas, indentaciones, justificación de líneas a la izquierda, a la derecha, insertar imágenes, archivos, tablas. Aquí hay más opciones, ¿no? El icono de más, donde puedes tú añadir más cosas. Si tú vienes a este icono que está marcado aquí en negro arriba, en la primera línea, es la de layout, y tú podrías introducir más secciones, eliminar secciones, subir o bajar secciones. Similar que en HTML tú puedes crear tus dips, algo así, digamos, en estas secciones, ¿no? Y dentro de esas recién tú pones tu contenido. Bueno, los permisos de Confluence, tendrías que venir a la parte de configuración, la clásica ruedita,
picar en permisos y ahí tú puedes ir ya seleccionando y diciendo la visibilidad, quiénes pueden ver, quiénes pueden editar y demás, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, crear algunas cosas que puedes crear en Confluence, son, por ejemplo, páginas de reuniones. Dices, voy a crear una nueva página y ahí dices, por ejemplo, de tipo minuta, ¿sí? Entonces tú dices que es para planificar reuniones y ahí por defecto te aparece esta plantilla donde te dice la fecha. Tú puedes seleccionar la fecha que tú quieres. Está en texto gris, ¿por qué? Porque quiere decir que ese dato lo tienes que llenar. Y aquí te dice menciona a una persona. Esto te aparece por defecto, ¿no? O sea, son plantillas por defecto. Menciona a una persona participantes. Yo, por ejemplo, igualito que en Jira he dicho @Edson, por ejemplo, ¿no? Y ya está mi nombre de usuario. Y los objetivos de la reunión, algunos puntos que se van a tratar, podría ser, ¿no? Algunas características que ofrece Confluence por defecto. Pues también podrías crear tus propios templates. Digamos que tú quieres crear tus escenarios de casos de uso, por ejemplo, ¿no? Entonces podrías crearlo, ¿sí? Un template. Dices herramientas de espacio. Y en herramientas de espacio podrías ir a la parte de plantillas y en plantillas seleccionar quiero crear una nueva plantilla en la figura de abajo. Bueno, a la derecha tú podrías, por ejemplo, decirle que tú vas a poner texto instructivo, ¿no? Este texto instructivo es para poner las marcas, las guías del usuario, lo que tiene que poner. Por ejemplo, primero he puesto este listado, este botón con un check, y me ha parecido, digamos, un elemento, un ítem. Y ahí tú puedes incrustar texto instructivo para decirle qué cosa es lo que tiene que poner en la plantilla. Pueden ser formularios, cualquier tipo de cosa donde tú le instruyas de antemano qué es lo que tiene, con qué información tiene que llenar. Nada más. Ahora, cada vez que yo quiero crear, por ejemplo, una nueva página, no solamente me aparece minuta, sino me aparece listado, ¿no? El listado de tareas. Cualquier plantilla que tú quieras. Podría ser caso de uso, digamos. Entonces, ya puede estar ahí preconfigurado. Toda la estructura necesaria. Entonces, todos siguen lo mismo. Archivos adjuntos. Por ejemplo, aquí se ve en las líneas punteritas que hay 0 archivos adjuntos. Entonces, lo que puedes hacer es ir a esta pestaña de más y dices otros macros, ¿sí? Y ahí podrías en este caso, digamos, habilitar. Antes tú tendrías que habilitarte una sección, aquí en la figura de abajo y a la izquierda, una sección, añado una sección y le digo que va a estar dividida, ¿no? En la parte de la izquierda le escribo un texto normal que dice attachments a mano y luego añado otros macros y en otros macros le digo, busco qué tipo de macro, ¿no? Aquí hay varios macros, varios plugins que se integran a Confluence. Muchos de estos, al menos en la exposición que ustedes mismos habían dado de los mockups, decía, ¿no? Que se puede integrar con Confluence. En esta parte de macros es donde se hace esa integración. Tú eliges el macro que vas a utilizar y nada más. En este caso estoy buscando los attachments y aquí está archivos adjuntos, utilizo eso y ya por defecto cuando yo acepte todo eso lo que va a suceder es me va a aparecer una sección para que yo pueda hacer drag and drop, ¿no? Y pueda adjuntar tantos archivos como yo quiera en cualquier página, ¿no? Eso es algunas cosas básicas. También se puede adjuntar una tabla de contenido. Esto sería útil para la planificación de las tareas. Te creas una tablita. La tabla de contenido es la tabla de contenido, un índice, nada más. Como en Word tú generas el índice, de manera similar podrías hacerlo. Seleccionas tabla de contenido y una vez que has seleccionado eso, te marca esto. Cuando lo previsualizas, es la figura de la derecha, ¿no? Y ya te genera todos los headings, heading 1, heading 2, heading 3, que tengas tú identificados. O sea, escribes texto, a cada texto le aplicas un estilo igualito que en Word, y si lo has marcado heading 1, heading 2, heading 3, todos los que tengan heading 1 seguramente van a aparecer en la tabla de contenidos. Puedes elegir si es numerado, ¿no? Ya más detalles, ¿no? Adornos, pero así se genera, digamos, una tabla de contenido. Es útil, ¿por qué? Porque de esa manera se puede ver qué cosas se están tocando en la paginita. Un add-on que existe, que es Tempo Timesheet, perdón. Entonces, estoy en una instalación particular de Jira y aquí yo puedo configurar qué add-ons quiero.
Voy a navegarlo un momento. Y esto te lleva al Marketplace. Ahí podrías elegir el add-on que necesites. Yo en este caso estoy seleccionando uno que funciona en la nube para seguimiento de tiempos en la nube y también en servidor, instancias en servidor. Estoy buscando uno en particular, Tempo. Este es Tempo Timesheets y lo tendrías que instalar. ¿Sí? Obviamente muchas de estas herramientas son de pago. ¿Sí? Yo ya lo he hecho en este caso y se ha habilitado este control de Tempo. En Tempo una de las características que hay, como lo mencionaban algunas personas que ya tienen experiencia en esto, es que te permite loguear las horas. O sea, te activa un reloj. Por ejemplo, aquí abajo ustedes pueden notar que se ha habilitado como un reloj, como un cronómetro, donde tú puedes decir Start, pasa el tiempo, lo mide, ¿sí? Eso es algo habitual. Tú, así que empiezas a trabajar, deberías darle Start. Si por algún motivo estás haciendo alguna pausa, podrías pausar tu tiempo mientras no estás trabajando en algo, efectivamente. Digamos que has tenido necesidad de, qué sé yo, atender algo personal. Cuando continúes tu labor, el temporizador sigue funcionando y al pararlo, Tempo te ofrece un mecanismo de logueo de tu tarea, de las horas. Tú podrías escoger la tarea en la que estás trabajando, ¿sí? Digamos, tarea 1. Por defecto es la fecha actual, ¿sí? Y podrías mencionar el tiempo, ¿no? Bueno, ahorita esto no ha corrido más de 1 minuto, así que no has registrado nada, ¿no? Imaginemos que han pasado, no sé, 15 minutos. ¿Sí? Entonces, simplemente lo logueas. Hay ciertos campos que se pueden configurar que sean requeridos o no. En este caso, por ejemplo, la descripción es requerida, entonces tuviera que poner alguna descripción. Imaginemos que lo que yo he hecho ha sido, por ejemplo, revisión de los wireframes, ¿sí? Y lo logueo, ¿sí? En Tempo, aparte de ese cronómetro, que es una buena práctica para cuando tú estás desarrollando algo, tienes los timesheets. Los timesheets es este reporte donde tú deberías, en la configuración de Tempo, voy a mostrar un rato eso, voy a ir a la configuración primero, voy a ir a Applications, miren, en Add-ons, aquí tengo a la izquierda Tempo, varias cosas que yo podría configurar. Por ejemplo, podría hacer configuración de cuentas en Tempo. Como esto se paga por usuario, podría yo ir habilitando solamente ciertas personas que requiero que hagan su logueo, y también podría hacer configuración de equipos. Entonces, los reportes podría tenerlos por individuo y podría tener también por equipos de trabajo, ¿sí? Es una flexibilidad que te da Tempo, que tú puedas organizar. ¿Qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, yo podría seleccionar, si tengo ya configurado a un usuario en específico, por proyecto, por equipo, por issue, ¿sí? Incluso a veces hay más filtros que lo puedes configurar que aparezcan o no, que te permitan visualizar este reporte. Entonces, aquí, por ejemplo, podría seleccionar de un issue en particular. Imaginemos por issue. También te permite poder visualizar algún rango de tiempo que tú especifiques. También podrías tú exportarlo a Excel. Cuando tú exportas a Excel, generalmente el reporte que te sale es ya, digamos, tú no tienes que hacer mucho. Básicamente está muy bien procesado. Te dice qué issue es, cuántas horas se han trabajado. Si luego pongo esto un poquito más grande, la fecha en que se han registrado los trabajos y la cantidad de tiempo que ha requerido,
¿sí? Bueno, hay varios campos que tú podrías seleccionar que salgan o no en el reporte, pero es bastante elaborado a comparación de algunos reportes que saca Jira sin tempo, ¿sí? Yo quisiera mostrarles, creo que tengo aquí uno. Quisiera mostrarles lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a regresar de nuevo al proyecto y voy a tratar de utilizar los reportes que nos ofrece Jira mismo para hacer seguimiento de tareas hasta el final, para ver si las cosas se van a terminar a tiempo o no, ¿sí? Este proyecto de time tracking también podría yo seleccionar, voy a simplemente seleccionar todo, te da un reporte. Aquí, en este tipo de reporte, claramente tú puedes visualizar lo que ha sucedido. Y si yo quisiera esto exportarlo, por ejemplo a Excel o a CSV, hay opciones de exportación, ya a veces no es muy claro. No hay tanta flexibilidad y en algunos casos los tiempos no reflejan la realidad, o sea, las fechas y los tiempos no reflejan la realidad de los reportes que generas, por el motivo de que te dan logs simplemente. En este momento no tengo un reporte claro, pero generalmente te muestran simplemente el log de una tarea. Eso es lo que quería mostrarles respecto a este plugin. Ustedes pueden explorarlo más, no es el único, también hay otros que son para ese propósito y simplemente es una visión rápida, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, Tempo te ofrece flexibilidad a la hora de generar reportes y te ahorra más tiempo en el procesamiento de ellos. Sin este plugin, el tiempo que una persona tardaría en verificar los tiempos planificado, estimado y completado, el tiempo de procesamiento que tendría que realizar sería mayor. En este momento podemos ver apenas lo básico porque no tengo preparado equipos, no tengo preparado proyectos, ni muchos logueos de hora. Eso sería todo en cuanto a este plugin.